Los estudiantes han sido y continúan siendo protagonistas de la historia política y social de la Argentina. Desde la reforma universitaria de 1918, han impulsado cambios no solo en el sistema educativo, sino también en la estructura social y política del país. En este video exploraremos cómo el movimiento estudiantil se ha transformado a través del tiempo y sigue siendo un motor de cambio en Argentina. El 21 de junio de 1918, la Universidad de Córdoba se convirtió en el epicentro de esta lucha. Un grupo de estudiantes, liderados por figuras como Deodoro Roca, se alcanzó en contra del sistema educativo. Estos redactaron un manifiesto liminar, un documento que se convertiría en el símbolo de la lucha por la autonomía universitaria y la modernización de la educación. Las demandas eran claras y audaces. Primero, la autonomía universitaria. Buscaban desvincularse del control estatal y religioso, buscando así la libertad de pensamiento y creación. Segundo, cogobierno, una propuesta innovadora que exigía la inclusión de estudiantes y profesores en la gestión universitaria, promoviendo así un modelo participativo. Tercero, educación laica, un enfoque educativo centrado en la ciencia y el conocimiento crítico, libre de dogma y prejuicio. Cuarto, enfoque técnico. Reclamaban una educación que respondiera a las necesidades del desarrollo social y económico, formando profesionales comprometidos con su entorno. Durante las décadas de 1920 y 1930, el movimiento estudiantil comenzó a consolidarse. Organizaciones como la Federación Universitaria Argentina se fundaron, unificando a los estudiantes en la defensa de sus derechos y promoviendo la participación política. La década del 30 en Argentina, conocido como la década infame, estuvo marcada por la corrupción y el fraude electoral. Durante este periodo, el descontento popular creció y el movimiento estudiantil se convirtió en una voz crítica contra el autoritarismo y la injusticia social. Los estudiantes exigieron no solo reformas en la educación, sino también cambios en el sistema político. El movimiento estudiantil evolucionó con el contexto político. Por ejemplo, en la década de 1960, los estudiantes no solo exigían mejores académicas, sino que también se opusieron a las dictaduras militares y promovieron un mayor acceso a la educación superior. Momentos como el Cordobazo en 1969, donde estudiantes y trabajadores se unieron en protesta, son pruebas de su impacto. Pero la historia no solo de victorias, la historia no fue solo de victorias. El 4 de abril de 1972 se concretó uno de los hechos de masa más importantes de la historia de la provincia de Mendoza, cuando unas 12.000 personas se movilizaron contra el aumento tarifario. El combate continuó con paros decretados por la CGT y otras medidas de lucha, destacándose el protagonismo del estudiantado tanto universitario como secundario. Se expandió la lucha callejera los días 4, 5 y 6, dando lugar a los hechos conocidos como el Mendozazo, donde las masas rebasaron a las direcciones, llegando prácticamente a controlar varios barrios de Gran Mendoza de extracción obrera. En esta época, el movimiento estudiantil formó parte de la resistencia contra los golpes de Estado que azotaron al país y luchó por el fin de la proscripción del peronismo. Al regresar la democracia en 1973, el movimiento estudiantil pudo recuperar fuerza y protagonismo. Sin embargo, con el fallecimiento de Perón, el clima político fue degradándose cada vez más, por lo que en el marzo de 1976 la Junta Militar llevó adelante un golpe de Estado que sembró el terror durante algunos años. Se disolvieron los centros de estudiantes y las federaciones, y se prohibió toda actividad política dentro de las facultades, por lo que cualquier tipo de organización estudiantil debió pasar a la clandestinidad. Un ejemplo claro de este accionar fue la llamada Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976,
Los militares secuestraron y desaparecieron un grupo de jóvenes estudiantes secundarios, muchos de ellos pertenecientes a la UES y a otros a la Juventud Guevarista. Muchos militantes estudiantiles, secundarios y universitarios comenzaron a desaparecer y otros fueron exiliados. El terrorismo de Estado causó además un fenómeno de desmovilización. Durante la década del 90, con los dos gobiernos de Carlos Menem, la profundización de las políticas neoliberales generó exclusión y desigualdad, dejando afuera del mercado laboral y empobreciendo más a las clases medias y bajas. La sociedad mostró su descontento con diversas olas de protestas y manifestaciones, y el movimiento estudiantil no fue ajeno a ello. Tuvieron lugar entonces movilizaciones, sentadas en escuelas, cortes de calle y demás acciones en contra del gobierno. El declive económico se profundizó con la presidencia de De la Rúa y la caída de la convertibilidad. La crisis terminó de estallar en diciembre del 2001, con cacerolazos y movilizaciones masivas que culminaron con la renuncia del presidente. Los y las estudiantes organizados sufrieron, como todos los manifestantes, una nueva represión, que no logró claudicar los reclamos y las banderas de lucha. El declive económico se profundizó con la presidencia de De la Rúa y la caída de la convertibilidad. La crisis terminó de estallar en diciembre del 2001, con cacerolazos y movilizaciones masivas que culminaron con la renuncia del presidente. Los y las estudiantes organizados sufrieron, como todos los manifestantes, una nueva represión, que no logró claudicar los reclamos y las banderas de lucha. La reforma universitaria de 1918 y el movimiento estudiantil dejaron un legado perdurable. Cada generación ha aportado su voz y su lucha, recordándonos que la educación es un derecho humano fundamental y que la lucha por la justicia social debe continuar. Hoy, los movimientos estudiantiles siguen siendo los protagonistas en la lucha por una educación justa, de calidad y accesible para todos y cada uno de nosotros. Tiene la responsabilidad de mantener viva esta llama y de luchar por un futuro más justo y equitativo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la educación.